Vamos a estudiar una temática, hermanos, en esta mañana que tiene por título Edificando un matrimonio para Dios. Edificando un matrimonio para Dios. En una sintonía acorde al tema general del Congreso de Matrimonios, edificando sobre la roca. Y bueno, quiero iniciar comentándoles lo que en el contexto de la palabra de Dios identificamos qué es el matrimonio. El matrimonio en sí, hermanos, podemos entender que es una escena de transparencias por causa de la convivencia cotidiana, constante, por causa de la familiaridad que se comienza a gestar desde el momento de la vinculación matrimonial. Comienza a quedar gradual y progresivamente al descubierto el carácter de los miembros de un matrimonio, de los cónyuges que integran un matrimonio. Es una escena de transparencias. Por lo tanto, el matrimonio es el mejor lugar para que podamos vivir nuestro cristianismo, pero también se constituye en la mejor escena para vivir nuestro paganismo, si no hemos avanzado en el proceso de crecer, de madurar y de santificarnos. Entonces, el matrimonio es un lugar donde a la postre, en un corto lapso de tiempo, el conocimiento es prácticamente total. Esas distancias convenientes, necesarias, que se dieron durante la relación previa al matrimonio, esas líneas que tenían que evitar ser transgredidas, en el matrimonio ya enteramente son sobrepasadas. La comunión es perfecta, es continua, la confianza es total, la transparencia es total. Hay cosas que hoy, a los años, no nos cuesta trabajo hacer delante de nuestro cónyuge. La mujer, cuando recién llega a la escena matrimonial, eventualmente aún le resulta penoso desvestirse, por ejemplo, delante de su marido. Y bueno, aquí creo que vemos puras personas adultas, puros matrimonios, ¿verdad? Entonces podemos hablar con cierta libertad, ¿verdad? Entonces a la mujer generalmente le daba pena la noche de bodas. Habitualmente la mujer dice: permíteme, voy al tocador, es decir, al sanitario, para cambiarse, porque le da pena hacerlo delante de su marido. Al paso de los años esto es totalmente habitual y la mujer es libre y lo hace delante de su marido. Igualmente el hombre, aun cuando el hombre es menos escrupuloso desde el inicio, generalmente en ese sentido. Al inicio del matrimonio, cuando utilizamos el servicio sanitario, por ejemplo, no desearíamos que jamás estuviera presente nuestra esposa, ¿verdad? Al paso de los años, tú puedes utilizar el servicio sanitario, tu esposa se está lavando los dientes y están compartiendo en una escena de total transparencia. Entonces, hermanos, si nosotros quisiéramos realizar una biografía de tu persona, una descripción histórica de tu vida, ¿quién crees que sería la persona idónea para que hiciera esta biografía? ¿Tu mamá o tu esposo? ¿Tu mamá o tu esposa? Si se lo pedimos a tu mamá, va a ser muy poco acertada. Va a decir: no, es el mejor hombre sobre la faz de la tierra, el más inteligente, es el más vehemente, es el más elocuente, es mi cuchurrumino, es perfecto, es tan parecido a mí. Pero si nosotros le pidiéramos que realizara esta tarea a tu esposa, a tu esposo, creo que sería muy preciso, sería muy asertivo, sería muy objetivo. Porque es una escena en donde logramos un nivel de conocimiento muy amplio, muy pleno. ¿Quién realmente somos? Es finalmente manifestado al interior de un matrimonio. La iglesia, hermano, yo lo comentaba ayer, es fuerte en la medida en que sus familias son fuertes. Una iglesia es madura en la medida en la que sus familias son maduras, pero una familia es fuerte en la medida en que sus matrimonios son fuertes y maduros. Sabemos que la base de la sociedad es la familia, pero la base de la familia es el matrimonio. Bíblicamente, la familia se establece en el fundamento de un matrimonio, no en el fundamento de la paternidad. La paternidad tendría que ser por causa del matrimonio, nunca el matrimonio por causa de la paternidad. Y eventualmente, cada día en una mayor proporción, es lamentable de esta forma.
nos tenemos que casar por causa de la paternidad. Y esto evidentemente es una condición inversa del precepto bíblico. Vivimos en una época en donde la degradación de la sociedad lamentablemente encuentra su más elocuente escenario de expresión en la vida matrimonial. El matrimonio está siendo seriamente, irreversiblemente atacado en nuestra actual generación. Hoy en día los matrimonios son una especie de vitrina, de escaparate, donde se exhibe la incompatibilidad, la insatisfacción, la tensión, la falta de comunicación, la falta de acuerdo. Y en muchas ocasiones encontramos esa condición en los matrimonios que habitualmente asisten a una iglesia cristiana, en los matrimonios que se autodefinen como familias cristianas, matrimonios que al interior de una escena eclesiástica se han resignado a vivir al interior de un matrimonio miserable, incompatible. Un matrimonio del que muchas veces los cónyuges, aún redimidos por la gracia, desearían escapar. El problema, hermanos, es que la sociedad ha querido redefinir el concepto del matrimonio, y el matrimonio, tenemos que entender, no es algo que pueda ser definido de forma relativa o de forma subjetiva. ¿Qué significa? Que el concepto de matrimonio no debería de ser establecido por una definición filosófica, una definición de la moda social. El matrimonio no podría ser el resultado de la aceptación de una proclama popular. No, hermanos. El matrimonio no es lo que queramos que sea, sino lo que la Biblia dice que es el matrimonio. El matrimonio no funciona para lo que nosotros queramos que funcione, sino para lo que la Biblia dice que funciona el matrimonio. El alcance del matrimonio no lo determinamos nosotros en función de un acuerdo social. El alcance del matrimonio se encuentra predefinido en el concepto, en la definición que su diseñador le ha dado desde el origen. La Biblia, entonces, entendemos, es el documento legal histórico más antiguo en el que aparece el primer registro de matrimonio. El matrimonio no es el resultado de un acuerdo entre los entes sociales. El matrimonio es un diseño que nace en el corazón de Dios y que se efectúa en la tierra por vía de la soberana voluntad de Dios. Entonces tenemos que atender a la palabra, tenemos que atender a la Biblia para poder conocer cuál es el propósito del matrimonio. Quiero que me acompañen, si me hacen favor, al libro del Génesis, capítulo 1, versos 26 y 28. En este libro de los orígenes encontramos precisamente el momento en el cual el Señor funda el matrimonio, lo conceptualiza, lo define, lo delimita, determina su función, su propósito, su alcance. Génesis 1, 26, 28 dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A la imagen de Dios el Señor crea a la raza humana, varón y hembra, por lo cual entendemos que Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es espíritu, y en esa condición espiritual, hombre y mujer somos absolutamente idénticos en el fundamento de la imagen y semejanza que Dios ha puesto en ambos. El verso 28 nos da una información importantísima, porque dice: y los bendijo Dios, y Dios los bendice. Aquí tenemos el momento en el cual el Señor a ese hombre y a esa mujer los vincula en una relación sagrada, de la cual Él es el único juez y testigo. El cosmos espiritual igualmente estaba atestiguando lo que estaba sucediendo en ese momento histórico en la faz de la tierra. El primer hombre y la primera mujer bendecidos, unificados en santo matrimonio por Dios, y los bendijo Dios. Dios bendice entonces, hermanos, entendemos, al hombre y a la mujer, y bendice el propósito por el cual les crea. Literalmente los une en matrimonio. Entendemos entonces,
muy importante, que la única forma de unidad romántica que Dios bendice entre un hombre y una mujer se llama matrimonio. La única forma de unión romántica, de unión amorosa, de unión sexual que Dios bendice entre un hombre y una mujer se llama matrimonio. No existe ninguna otra dinámica alternativa de unión y de interacción romántica y sexual. Solamente el matrimonio. La única base sobre la que un hombre y una mujer pueden unirse y ser bendecidos por Dios y desarrollar cualquier tarea con la bendición de Dios es el matrimonio. Y a continuación dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces vemos cómo Dios inmediatamente bendice al hombre que crea en dos condiciones, hombre y mujer, los une en matrimonio y les asigna una tarea. Inmediatamente después de bendecirlos, les da la orden, fructifiquen, multiplíquense. Es decir, les está diciendo, formen una familia. ¿En la base de qué? De la unión que Dios bendice entre hombre y mujer, en la base de un matrimonio. Quiere decir que la única forma en la cual Dios puede bendecir a toda la sociedad, siendo el matrimonio el fundamento, la única forma en la cual Dios puede bendecir a una familia es que el origen, es que el cimiento sea un matrimonio. Bíblicamente no podemos entender el concepto de familia en ausencia de matrimonio. Si no hay matrimonio, es muy difícil hablar de familia. En la congregación, bueno, al igual que aquí los pastores, sin duda, dedicamos una parte importante de nuestra vida pastoral a la consejería matrimonial. Y eventualmente llegan hombres y mujeres a pedir consejería para sus relaciones familiares. Y la primera pregunta que nosotros hacemos, mi esposa y un servidor, es: ¿cuántos años tienen ustedes de casados? Y eventualmente las respuestas son evasivas. Bueno, tenemos 20 años de estar juntos. Y tenemos 3 hijos. Y 2 de ellos terminaron ya la universidad. El tercero trabaja en tal lugar. Y bueno, nos hemos amado a lo largo de 20 años. Ok, perfecto. Pero la pregunta original fue: ¿cuánto tiempo tienen ustedes casados? Bueno, casados. Lo que se dice casados, pues no estamos. Pero tenemos 20 años de estar juntos y tenemos hijos y hemos generado toda una dinámica productiva en torno de nuestra vida, un medio ambiente de corte familiar. Y lo primero que le tenemos que decir, y discúlpenos, pero no hay forma en la cual nosotros podamos otorgarles de parte de Dios dinámicas de integración para la vida familiar, para la vida matrimonial, porque ustedes no son un matrimonio. El punto es que Dios no va a descender su estándar moral con ustedes para poder aplicar la bendición que Dios diseña en forma exclusiva al matrimonio. Ustedes necesitan, el único consejo que podemos darles es casarse. Tienen que casarse para que los bendiga Dios. Entonces, la única forma de unión romántica y sexual entre un hombre y una mujer que Dios bendice es el matrimonio. A continuación vemos cómo Dios asigna más tareas y dice: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 2 palabras importantes, dice sojuzgad y señorear. La palabra sojuzgar, hermanos, significa someter y sujetar, y la palabra señorear es dominar, dirigir, mandar, marchar a manera de un ejército. Entonces, hermanos, entendemos que el propósito de Dios para el matrimonio fue literalmente hacer una transferencia al hombre del derecho y de la responsabilidad de representar a Dios en la tierra, para ejercer sobre ella un dominio cuidadoso, un gobierno sabio, a fin de que las cosas que Dios creó se mantuviesen en condición productiva. Cuando el Señor dice señoreen y gobiernen, el Señor estaba diciendo: lo mismo que yo hago en el universo lo harán ustedes en la tierra en representación de mi gobierno. Señoreen y gobiernen. Lo tendrán que hacer de una forma justa, una forma equilibrada. Por causa de mi señorío, ustedes tendrán que transmitir la evidencia de mi señorío sobre la tierra. Son un canal que transmite gobierno y señorío de parte mía
hacia la tierra. Una asignación que Dios da al matrimonio que Él ha bendecido. Entonces, si el mundo hoy en día tiene una idea tan vaga, tan distorsionada y absolutamente imprecisa de quién es Dios, es porque el matrimonio ha fallado en la ejecución de esta tarea. El matrimonio no ha sabido cómo representar a Dios, no ha sabido cómo hacer la obra de Dios, no ha sabido cómo dar a conocer a Dios. El matrimonio ha fallado en su misión, porque el matrimonio del mundo, hermanos, no conoce a Dios. El matrimonio del mundo no conoce cuál es el propósito por el cual fue constituido por Dios. Y el primer lugar, obviamente, donde se tiene que desarrollar esta misión de gobernar y de señorear es en el ambiente familiar. Digamos que es el contexto natural de acción del matrimonio y de ahí en adelante. Por lo tanto, tenemos que entender algo. Aun cuando la temática propiamente no es hacia la paternidad, tenemos que hablar de esto que se deriva. Nuestros hijos son el reflejo directo de cuán eficazmente o cuán fallidamente hemos representado a Dios. Cuánto hemos ejercido sobre ellos un dominio cuidadoso, un gobierno sabio, será el reflejo directo sobre la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos son el resultado directo de cuánto realmente conocemos a Dios. Ahora bien, en la mayoría de los casos, el problema se encuentra precisamente en esto, en que como hombres o mujeres somos el resultado de un previo matrimonio igualmente fallido. En la mayoría de los casos, en Uruapan, por ejemplo, la iglesia, en el 90-95% se encuentra constituida por cristianos de primera generación. Hace un par de años falleció una hermana, la hermana Amalia, que tenía 94 años de edad, una mujer muy longeva, una genuina cristiana, que ella era ya la tercera generación de cristianos en su familia. Pero era un caso muy excepcional. La mayoría de los congregantes somos primera generación de cristianos. En mi caso particular, mi papá partió a la presencia del Señor, gracias al Señor, habiéndole conocido. Mi madre, que vive, gracias a Dios, es una mujer cristiana, pero llegamos en conjunto. Literalmente constituimos la primera generación de cristianos. Por tanto, pienso que proporcionalmente es así en la mayoría de las iglesias. De tal forma, todos nosotros como hombres y mujeres somos el resultado de un matrimonio fallido. Venimos arrastrando una cultura, una idiosincrasia, una inercia procedente de antecedentes históricos fallidos. Y probablemente, y sin duda, nuestros padres fueron diligentes en intentar fundar en nosotros principios filosóficos, principios de fe, principios religiosos, pero no en el fundamento del conocimiento de quién es Dios, no en el fundamento del amor a Dios y no en el fundamento del servicio a Dios. Entendemos entonces, hermanos, o llegamos, digámoslo así, a un principio importante. El propósito del matrimonio es mucho más grande, significativo, mucho más importante, más elevado de lo que el ser humano puede pensar. El matrimonio es una relación pensada y diseñada en el cielo y ejecutada por orden soberana de Dios por los hombres y mujeres aquí en la tierra. El propósito del matrimonio va mucho más allá de simplemente representar un medio para la realización social del ser humano. El matrimonio, hermanos, tiene por propósito representar una realidad divina, una realidad que es mucho más grande que nosotros, una realidad que nos trasciende. Un matrimonio tiene que ser edificado no para los cónyuges, un matrimonio tiene que ser construido, edificado constantemente para cumplir el propósito de reflejar el propósito de Dios, reflejar la naturaleza de Dios, reflejar el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, la razón por la cual estamos casados, tal vez no lo sabíamos hasta antes de nuestra conversión, pero el propósito del matrimonio va mucho más allá de encontrar simplemente a una persona con la cual ser feliz. ¿Te casaste para ser feliz? Te equivocaste ya. El matrimonio, yo comentaba someramente ayer, no es fuente de felicidad. Al contrario, el matrimonio es fuente de problemas, complicaciones, dolor, frustración, tristeza, muchas veces amargura.
El matrimonio es una escena garantizada de sufrimiento. Y si no, voltea a ver a tu cónyuge y ve su rostro. Y lamentablemente llegamos al matrimonio con un propósito equivocado, una intención diferente. Hemos adoptado la definición equivocada del mundo sobre lo que es el matrimonio. Y cuando no conocemos el concepto que otorgan las cosas a quien las diseña, entonces vamos a darle un uso totalmente equivocado. La licuadora de mi casa, que es la casa de ustedes, y también la licuadora, es un dispositivo que por su forma de estructura y las aspas que se encuentran ligadas al motor, podría parecer que funcionaría de forma perfecta para lavar ropa interior. Es un depósito, cabe agua, le echo fab, chaca chaca, enciendo la licuadora y eso comienza a hacer espuma más que el molinillo con el chocolate. De tal forma, hermanos, que si yo utilizo la licuadora de mi casa para lavar mi ropa interior, mis calcetines, hermanos, voy a echar a perder tanto el diseño que es la licuadora como aquello que deposité en la licuadora, la ropa interior, los calcetines. Porque utilicé un diseño de forma diferente a los elementos fundamentales, a los preceptos básicos del diseñador. Ahora hay que darle una compostura a ese diseño atendiendo a los principios específicos del diseñador sobre su diseño. En la medida en la cual como iglesia o como humanidad continuemos ignorando el concepto, la definición, el propósito, el alcance, la funcionalidad que el diseñador le ha dado al matrimonio, continuaremos accediendo al matrimonio, utilizando el matrimonio como bien nos parece, como si fuese algo relativo, como si fuese algo subjetivo, como si fuese algo que nosotros pudiésemos determinar, delimitar, y no es así. El resultado terminará siendo el mismo. Cuando usamos algo de lo cual desconocemos su función, no lo usamos, lo abusamos y lo terminamos descomponiendo. El matrimonio socialmente se encuentra descompuesto y por lo tanto no llega a alcanzar su propósito. Si tú previamente no eras feliz con Dios antes de casarte, entonces fue imposible que pudieras experimentar la felicidad en tu matrimonio. Porque resulta que tu cónyuge llega con la misma expectativa. Pastor, me quiero casar porque quiero ser feliz con esa mujer. Pastor, me quiero casar con ese hombre porque quiero ser feliz con él. Y la pregunta es, ¿tú crees que alcanzarás y conocerás la felicidad con él? Sí. ¿Y tú con ella? Sí. Entonces, si tú crees que la tiene ella y ella cree que la tienes tú, ¿quién la tiene? ¿Quién la trae? Nadie la trae. Si previamente no eres feliz con Dios, entonces el matrimonio no te ofrece sino frustración y tristeza, desesperación, angustia, dolor. En cambio, cuando yo he tenido una comunión con Cristo, en donde he podido plenamente experimentar la felicidad, ahora puedo buscar a una persona con la cual pueda yo compartir la felicidad que proviene de Dios a mi vida. Y a lo más que aspiramos los cónyuges dentro de una cena matrimonial es a ser conductos de Dios, canales de transmisión de parte de Dios, de su felicidad, de su paz, de su estabilidad a la escena conyugal y compartirla y hacerla productiva. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué tan claramente mi matrimonio está desarrollándose en este propósito? ¿Qué tan claramente mi matrimonio refleja el propósito de Dios? ¿Estoy edificando un matrimonio para mis objetivos personales o estoy involucrado seriamente en la tarea de edificar un matrimonio para Dios? ¿Mi matrimonio es una entidad relacional que refleja claramente a Dios? Cuando la gente ve mi matrimonio, ¿se interesa por conocer al Dios en quien digo que creo? Cuando la gente conecta con tu vida matrimonial, cuando invitas gente a tu casa, cuando tienes una conexión social con la gente habitualmente, cotidianamente, es gente que por la naturaleza de convivencia con tu cónyuge entiende que en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia hay un Dios. Es movido a ser aproximado a ese Dios, es movido a conocer a ese Dios. Pues así tendría que ser. Si esto no está sucediendo, quiere decir entonces que estamos en el camino equivocado, hemos desviado la ruta, llegaremos a un lugar totalmente diferente al que Dios ha trazado como objetivo para la vida matrimonial. En Romanos 8:28, hermanos, el Señor ratifica esto.
Y evidentemente dentro de este contexto se encuentra incluido el matrimonio. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo que aquí en términos llanos la palabra nos está diciendo es que aquellos que en la presencia de Dios, en el preconocimiento de Dios, en el conocimiento del pasado que Dios tiene en forma total, del presente y de lo futurible, el Señor ya sabía quién por voluntad propia accedería al conocimiento de su Redentor. Y a estos que Dios sabía que serían salvos en el libre ejercicio de su voluntad, ante la predicación del Evangelio, ante la presentación de un Redentor, aquellos que accederían a conocer a Cristo, el Señor les pone un objetivo. Eso significa la palabra predestinar. Predestinar es el griego proorizo, que significa poner un horizonte. De tal forma que predestinación no tiene nada que ver con un proceso para ser salvos. Predestinación tiene que ver con lo que sucede después de que eres salvo. El Señor a los que somos salvos, entonces ahora nos pone un objetivo, un horizonte. Ese horizonte es ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. A partir del momento de nuestra redención, comenzamos a caminar hacia esa dirección. Comenzamos a dirigir nuestro caminar, así tendría que ser, en el proceso de cada día parecernos más y más y más a Jesús, lo que los teólogos han definido como santificación. El Señor nos ha imputado una santidad que nosotros nunca ejercimos, nunca vivimos y nunca ganamos. Él la vivió en la cruz del Calvario, se da un intercambio. Nosotros somos imputados con la santidad del Señor y el Señor Jesucristo es imputado de nuestro pecado. Y el que nunca pecó por nosotros se ha hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Jesucristo. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Por eso Jesucristo es el único camino al Padre. Por eso el único medio para poder tener un conocimiento pleno por vía de revelación espiritual de quién es Dios es Jesucristo. De tal forma, hermanos, que a partir de ese momento de la imputación de la santidad de Dios, de Cristo sobre nuestras vidas, comenzamos la vida de la fe cristiana, comenzamos el caminar en la fe. Y ese caminar en la fe tiene que redundar en un proceso en el cual tenemos que progresar, el proceso de santificarnos, de poner cada vez más frecuentemente, por periodos más extendidos de tiempo, en ejercicio, en la vida práctica, la santidad de la cual fuimos imputados de Cristo. Santificar, hermanos, significa cada día parecernos más a Cristo por vía de ejercer la santidad, a fin de que terminemos siendo conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. La palabra imagen del griego eikon, que significa la copia de un original. Los cristianos tendríamos que ser, en términos prácticos, la copia de un original que se encuentra en el cielo, Jesucristo. Cuando tú vas a una papelería y pides que te fotocopien un documento, tú recibes la fotocopia del documento y tú lo revisas. Y si no contiene los mismos elementos del original, no estás ante la copia, estás ante una falsificación. El cristiano va reproduciendo cada vez de manera más fiel el carácter de su Señor, el carácter de su Redentor. Un matrimonio que tiene el propósito de reflejar a Cristo, de representar a Cristo, de extendidamente llevar a efecto el gobierno de Dios en la tierra, por la causa de Cristo, que no lo hace, es muy probable que no estemos ante un genuino matrimonio cristiano, sino ante una falsificación de cristianismo en un matrimonio. Ahora, obviamente, hermanos, el camino de la santificación es un proceso, pero es necesario que se vaya registrando un progreso. Si no hay progreso, hermanos, entonces habría que hacer una evaluación seria de cuál es la condición espiritual que guardamos delante de Dios. Entonces, el propósito del ser humano redimido por la gracia es reflejar a su Creador, ser una copia cada vez más fiel e idéntica de su Redentor. Es el propósito del matrimonio cristiano. Entendemos que el propósito del matrimonio
va más allá de los simples intereses humanos de los cónyuges que lo constituyen. Siempre el propósito va a ser más grande que nosotros. Siempre el propósito nos va a trascender. Por eso, hermanos, debemos de tener firmemente la expectativa de desarrollar un matrimonio que sí refleje de forma nítida la relación entre Jesucristo y su iglesia redimida. Bueno, ¿cómo entonces tendría que funcionar el matrimonio para reflejar a Dios, para reflejar la imagen de Cristo? Y a la vez igualmente que produzca gozo, alegría a nuestro corazón. ¿Cómo edificamos un matrimonio para Dios? Vamos a Génesis 2, por favor, al verso 18. Génesis 2, 18. Y dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:18 nos da una información muy importante. Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Eso nos deja ver claramente, hermanos, la grandeza que implícitamente involucra una relación matrimonial. Porque hasta ese momento, hermanos, de Génesis 1:3 hasta el verso 31, en todo el proceso creativo que describe la Biblia, el Señor en cada fase otorgaba una conclusión moral y decía: y era bueno, y era bueno. Pero de todas las cosas que Dios había creado y había juzgado moral y espiritualmente como buenas, la única que no era buena era que el hombre estuviera solo. Obviamente eso no significa, hermanos, que la creación de Dios se encontrara en una condición de imperfección, sino que en ese momento aún se encontraba incompleta. A Adán, hermanos, le faltaba algo, pero no solamente a Adán, a la creación le faltaba algo para ser completamente buena. Una mujer. Sin la mujer, hermanos, la creación estaría incompleta y por tanto carente de un sentido pleno y un sentido divino. Por eso dice Proverbios 18:22: el que haya esposa, haya el bien y conoce la benevolencia de Jehová. No hay manera en la que el hombre, el varón, en esta tierra pueda llegar a tener contacto y conocimiento pleno y profundo, agudo, genuino, veraz, total, pleno de la bondad de Dios sin una esposa. Tenemos acceso a la plenitud de la bondad de Dios solamente cuando somos completados con la presencia de una mujer en el vínculo del matrimonio, de una esposa. Son el complemento, hermanas, que perfecciona, que complementa, que termina la extraordinaria creación de Dios. Por eso, sin ustedes, la creación sería menos extraordinaria de lo que es. Si está tu esposa junto a ti, varón, voltéala a ver y dile: mi amor, eres extraordinaria.
Sin ti estaría incompleto. Génesis 2:22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, si nosotros vamos al contexto, nos damos cuenta de que el procedimiento que Dios utiliza para darle final al proceso creativo a través de la mujer fue diferente a la mecánica que utilizó para la constitución del hombre, del varón. Dice la Biblia que el hombre fue formado del polvo de la tierra, del barro. Ahora, eso no es una explicación metafórica, no es una ilustración, no es una alegoría que intente dar una explicación a las cosas. Hoy entendemos a la luz del estudio del mapa del genoma humano que esto es absolutamente verdad. La Biblia nos da un hallazgo científico extraordinario, porque hoy entendemos a la luz de la ciencia genética que la Tierra está constituida de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y 19 gases raros, los mismos que se encuentran en cada molécula del cuerpo del ser humano. Por lo tanto, hermanos, somos tierra, pero vivificada por el aliento de vida de Dios. El Señor crea a un muñeco de barro y sopla en su nariz aliento de vida, y ese aliento de vida evidentemente contenía dones, habilidades, talentos, destrezas, capacidades, inteligencia, arte, poder creativo, inventiva, y todo se reduce a un solo concepto: la imagen y semejanza de Dios nos es infundida por vía del aliento de vida de Dios. Por tanto, a partir del aliento de vida de Dios al interior del barro de la tierra, entonces se constituye un ser humano. Pero con todo y esto que es glorioso, los hombres, hermanos, somos barro, somos tierra. ¿Cuánto pagarías tú en el mercado, hermano o hermana, por una vajilla artesanal de barro? En Uruapan, hermanos, hay una celebración anual en Semana Santa donde bajan de todas las comunidades étnicas cercanas a la región a la plaza de la ciudad a ofertar su productividad artesanal de barro, y ves cosas hermosísimas. Pero finalmente, cuando preguntas por una olla, por un jarrón, por un tibor, por una vajilla, no pueden ser muy costosas porque están constituidas de barro. Y si tú preguntaras por el costo y te dijeran: bueno, esta vajilla de barro cuesta $10,000, dirías: pues quédate con tu barro, finalmente es pura tierra cocida. Por supuesto que no pagaría una cantidad de dinero por una vajilla de barro, tal vez por una de porcelana china, pero no de barro, porque el barro es corriente. Los hombres fuimos constituidos del barro, pero la mujer no. La mujer, dice la Biblia, que después de ser puesto en sueño profundo Adán, el Señor abre su costado, toma la costilla, y de material genético vivificado con el aliento de vida de Dios, el Señor lleva a culminación la corona de la creación de la humanidad y de la creación misma, que es la mujer. Por eso la mujer es una creación suave, delicada, una creación especial, muy diferente al hombre. Los hombres somos barro y las mujeres son material genético vivificado por el aliento de vida de Dios. Hermano, voltea a ver a otro hermano ahí, varón, que tenga cerca, y dile: corriente, corrientote. Y si no te gustó, voltea y dile: barro. Finalmente es lo mismo. Por eso entendemos, hermanos, lo que representa la mujer en la creación, lo que representa la mujer en el matrimonio. Sin la mujer estaríamos completamente insatisfechos. Estaríamos en un proceso o en una condición sin terminar. Génesis 2:23 dice: dijo entonces Adán. Fíjate lo que hace este hombre. Este hombre la considera. Lo primero que hace es considerar eso. Y dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Lo que hace Adán, hermano, es reconocerse a sí mismo en la mujer. Hoy científicamente podríamos decir: reconoce su ADN en esa mujer que Dios había creado. Particularmente lo que yo creo que Dios permite al presentarle en este momento a Adán
a la mujer después de el arduo trabajo, la ardua tarea de darle nombre a todos los animales en el huerto del Edén, fue para dos fines particularmente. En primer lugar, para que Adán pudiese valorar la importancia de que él, como ser viviente, también pudiese contar con un complemento perfecto, que pudiera reconocerse en un complemento perfecto, así como la leona en el león, y por eso le puso león al león, y por causa del león a la leona, leona, por causa del león, porque reconoció a la leona en el león, a la hormiga hormiga por causa del hormigo. Pero para él, dice la Biblia, no se había encontrado un complemento perfecto. Dios lo deja hasta el final, a fin igualmente de que este hombre entendiera con toda claridad que la constitución de la mujer es única y representa la parte final, la parte gloriosa de la creación de Dios. Todo esposo tendría que ser capaz de reconocerse a sí mismo en su mujer, en su esposa. Efesios 5:28 dice: asimismo también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Todo marido tendríamos que tener la sensibilidad espiritual para reconocer nuestra propia carne, nuestro propio ADN en la mujer que es nuestra esposa. Cuando yo tuve la gloriosa oportunidad de conocer a mi esposa en el puerto de Veracruz, de verdad, en mi caso particular, así sucedió. A nosotros nos presentó una hermana de una iglesia cristiana en la ciudad, y en el momento en el que yo vi a esa preciosa jarocha, le dije: te bailo la bamba. No le dije así. No. Pero de verdad, hermanos, así fue en mi caso particularmente. Yo percibí algo dentro de mí que me decía: esa mujer es tu esposa. Algo sucedió. No tuvo que haber sido así en tu caso, ni tiene que ser así en el caso de los demás, pero en mi caso fue así. De manera inmediata, ese fue el momento donde Dios me la presenta y yo me reconocí a mí mismo en ella. Yo dije: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por eso será llamada Egiluz. Por eso será llamada Egiluz. Yo imagino que tal vez en algún momento Adán comenzó a desesperarse al darse cuenta que esa fila larga, al principio interminable, de animales en la cual iba asignando nombres correspondientes y complementarios, no encontraba nada para él. Y decía: bueno, pues la changuita, aunque ya tiene chango, pero peludita, pero pues es lo más parecido. Y cuando Dios le presenta a Eva, seguramente dijo: qué bueno que no me fui tras la changuita. Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Así me pasó a mí. Qué bueno que no me fui tras las changuitas. Esta mujer, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hermanos, esto es considerar a tu mujer. El hombre está llamado a ser sensible para poder ejercer una relación de continua consideración del valor divino que se encuentra al interior de su mujer. Entender que literalmente representa la vinculación plena con la benevolencia del Señor, que ha conocido el bien de Jehová por causa de esa mujer, y esto nos lleva a tener una conducta considerada. Entonces, vemos que este ser con el cual Dios nos ha unificado por vía del matrimonio constituye una vinculación, y lo vamos a ver en la siguiente exposición que tenga yo la oportunidad de dar. Constituye una unidad más fuerte, más importante que la misma unidad que tuvimos en algún momento con nuestros padres. Génesis 2:22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Vemos entonces en este momento, hermanos, la forma en que Dios mismo oficia el primer matrimonio. Dios, como un juez único, testigo de esta hermosa y significativa unión que representa, tiene que reflejar la unidad de su Hijo Jesucristo con su novia, la iglesia
redimida. Perdón, no tomé el tiempo del inicio, no sé cuánto, ¿llevo 50 minutos? ¿Ya? Me quedan 10 minutos. Ok. ¿Me regalan 10 minutos más? ¿Quién? 10, 20, 30, 40, 50. Dani, ya se hizo más. Fíjate lo que dice, y con esto voy a dejar un poco la introducción de lo que será el siguiente tema. Pero hermanos, me interesa saber si he sido claro en expresar, y si yo no lo he sido, quien sí es infalible en hacerlo es el Espíritu Santo en el fundamento de su palabra. ¿Sí entendemos lo que representa la unión conyugal? ¿Sí entendemos que el propósito que Dios otorga a ese diseño que nace en su mente y ejecuta en su soberana voluntad por vía de hombres y mujeres en la tierra, el propósito va más allá del matrimonio mismo? El propósito es superior a los cónyuges que constituyen un vínculo matrimonial. El propósito del matrimonio tiene un alcance divino, literalmente apunta a la eternidad. Por lo tanto, hermanos, tenemos que comenzar a posicionarnos en esa ubicación. Tenemos que ubicarnos dentro de esa delimitación, dentro de esos márgenes. La mujer con quien compartes la vida en el vínculo matrimonial no tiene el propósito de hacerte feliz. Fundamentalmente no tienes el propósito de hacerla feliz, sino que por vía de una genuina intimidad con Dios, ambos puedan reflejar la gloria de Dios. Inevitablemente la consecuencia de esto será la felicidad dentro del matrimonio. Por tanto, la felicidad en el matrimonio no es un fin, es una consecuencia de caminar hacia el horizonte, de identificar esa meta. Ahora, evidentemente, hermanos, en la condición en la cual nos encontramos terrena, dentro de un cuerpo que todavía dirime cuestiones pecaminosas entre sus miembros, esa inclinación que todavía hay presión del medio social que tenemos hacia la pecaminosidad y las pasiones internas que combaten en nuestros miembros y que se ven motivadas por los vínculos de influencia del medio en el cual vivimos, va a ser muy complejo que lo lleguemos a reflejar en forma incólume, perfecta. Pero tenemos que progresar cada día más, cada día más. La santificación en el matrimonio es un proceso en el cual tenemos que progresar. Y un principio es: el que no progresa, regresa. En la vida cristiana matrimonial no existe tal cosa como estancamiento, porque la corriente permanentemente es contraria a nosotros. De tal forma que si algún día tú te cansas y dices, sabes que yo ya no remo más, en ese momento me voy a dar un break, me voy a dar un descanso, me voy a dar una pausa, dejo de remar porque estoy agotado, estoy fatigado, llegué al límite de mi resistencia, voy a darme una temporalidad de descanso. Es una decisión muy poco sabia, porque la corriente no se detiene, la corriente es contraria. Primera de Pedro 4 dice que al mundo le parece cosa extraña que no corramos juntamente con él en el mismo desenfreno de disolución y nos van a ultrajar. La corriente contra la santidad siempre será contraria. Lo peor que nos puede suceder después de haber sido redimidos por la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo es que el Señor Jesús nos haya dejado en esta tierra. Lo mejor que hubiera sucedido es que nos hubiera llevado a su presencia, pero nos deja en condición de santidad, con la obligación de santificarnos, entendiendo que en la santificación obtendremos igualmente la destreza, fortaleza y capacidad crecientes para poder seguir caminando contracorriente cada día de nuestra vida. Lo más incómodo que puede existir para una persona que ha sido redimida por la gracia es permanecer en una condición social, medioambiental, caída por el pecado. Jamás va a ser una circunstancia gratificante ser cristiano en medio de una sociedad caída por el pecado. Porque esta misma sociedad caída que hace 2000 años llevó a la cruz del Calvario a Jesucristo, porque quiso apagar su luminosidad, odió su luminosidad, es la misma sociedad que odia la santidad de Jesucristo depositada en su iglesia redimida. Entonces, hermanos, detenernos es una muy poco sabia decisión,
porque inequívocamente seremos echados atrás. Y cuando quieras reiniciar tu camino de santidad, tu camino de fidelidad, estarás partiendo de un punto mucho más rezagado. Entonces, hermanos, reflejar a Cristo cada día de forma más nítida, más distinguible, más visible, es un proceso en el cual debemos de registrar constantemente un progreso, porque el que no progresa, regresa. Ese es el propósito. Y termino con Mateo 7:24. Cualquiera que me oye estas palabras, dice el Señor Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la ¿qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Este contexto, hermanos, se encuentra en la parte final del contexto general del Sermón del Monte. El sermón más prolongado, más largo, más lleno de elementos doctrinales y teológicos que el Señor Jesucristo dicta a sus discípulos. Digamos que los elementos prácticos de la vida cotidiana de una persona redimida por la gracia se encuentran insertos precisamente en el Sermón del Monte. Está lleno de preceptos y fundamentos eternos, principios de eternidad para la vida del creyente. Digamos, es como si fuese un mini libro de proverbios del Nuevo Testamento. Principios prácticos para la vida cristiana. De tal forma que cuando en la parte final el Señor Jesucristo define estas palabras, cualquiera que oye estas palabras, ¿cuáles? Los principios prácticos de la vida cristiana insertos en el Sermón del Monte. Cualquiera que oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. La palabra casa es el griego oikodome, que significa familia. Cualquiera que edifica su oikodome, su familia, su matrimonio, sobre estas mis palabras, está edificando sobre un firme fundamento inamovible. Inequívocamente vendrán vientos, lluvias, tempestades. Darán con ímpetu contra tu casa, contra tu matrimonio, contra tu familia. Pero si mi palabra, mis preceptos, estatutos y mandamientos son tu fundamento, entonces, dice el Señor, tu casa permanecerá de pie. Pero si tú fundas tu casa sobre la arena, y entiéndase por arena cualquier principio o precepto filosófico disidente de la palabra de Dios, cualquier moda o concepto social, cualquier proclama social vigente en el medio en el cual vivimos, si tú depositas tu confianza y tu vida en tus hijos, no, pastor, es que yo tengo una fe en mis hijos, pues agárrese, porque grande será su ruina. No, pastor, es que yo tengo una fe tremenda en mi marido, pues agárrese fuerte, porque pronto se puede hundir. No, mi fe está en mi mujer, pastor, agárrese. Cualquier cosa que no sea la palabra de Dios es arena, arena movediza. Cuando se hunda, te hundirás con ella. Edificar sobre la roca, edificar sobre el precepto y fundamento, el mandamiento de Jesús, la persona misma de Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo mismo, digámoslo así, en forma literaria, es todo el precepto de la palabra. Jesucristo es la palabra. Por eso cuando predicamos la palabra, el alma, el espíritu comienza a conmoverse a fin de poder llevarnos a una condición diferente, suprema, de trascendencia. Encontramos el significado y verdadero profundo sentido para la vida.
porque literalmente es Jesucristo en forma de ondas sonoras llegando al corazón del hombre y transformándolo, llenándolo, vivificándole, dándole vida espiritual. La palabra de Dios, hermanos, es el fundamento. Toda construcción demanda de un firme fundamento. Y mientras más grande y compleja sea la construcción, más firme, sólido e inamovible tiene que ser el fundamento, la roca sobre la cual se funda. El cimiento tiene que ser indestructible. Hermanos, y el matrimonio no tiene nada de liviano, nada de sencillo. El matrimonio es una construcción grande, compleja, muy compleja. Necesitamos el fundamento para edificar sobre de él. La roca que es su palabra. El matrimonio fue fundado por Dios, definido por Dios, conceptualizado por Dios, delimitado por Dios. Su propósito es establecido por Dios. El matrimonio no es lo que nosotros queramos que sea, es lo que Dios dice que es. No funciona para lo que queramos que funcione, funciona para lo que la Biblia dice que funcione. Y su alcance tiene que ser el que la Biblia presupone. El matrimonio tiene un propósito que nos trasciende. El matrimonio no se edifica para nosotros. El matrimonio se edifica para Dios. La consecuencia resultante es una vida de paz y de felicidad. Vamos a orar brevemente. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias porque nos has llevado a confiar no en la condición falible de un hombre, de un ser humano, de un predicador, sino en la eficacia inerrante de tu bendita palabra, la cual en tu gracia es iluminada por tu Espíritu Santo, trayendo vida a nuestro corazón. Gracias por nuestros matrimonios. Gracias por la mujer que nos has dado a cada uno de nosotros, con la cual podemos entender tu gran benevolencia y tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén.